asiento. Te invito a que abramos las Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20. Continuamos nuestro estudio en este maravilloso libro de las Sagradas Escrituras. Vamos al capítulo 20 y vamos a empezar, así podemos decirlo, dentro de del estudio de este libro, una serie específica sobre los 10 mandamientos. Y quizás sea también una buena oportunidad para que repasemos o en algunos casos empecemos la memorización de los 10 mandamientos. ¿Cuántos saben los 10 mandamientos de memoria? Levanten su mano. 1. Vamos a ver. Los niños en el catecismo lo habían aprendido, ¿verdad? ¿Sí? Sammy, Fabri, en el catecismo infantil, ¿no? Bueno, vamos a tener que repasar entonces todos los 10 mandamientos. Éxodo 20, leo desde el versículo 1 hasta el 17. Dice así la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta aquí llegamos en la lectura de la palabra de Dios, y lo que vamos a meditar en este día solamente va a ser una introducción, los primeros versículos y una introducción al tema. Vamos a orar una vez más pidiendo la guía del Señor. Nuestro buen Dios que estás en los cielos, alabado sea tu santo nombre. Estamos ante ti, Señor, en este momento, dispuestos para adorarte por medio de la predicación y la escucha atenta de tu palabra. Oramos pidiendo el auxilio de tu Santo Espíritu, porque sin tu socorro nada podremos hacer. Que tú, Señor, nos concedas la luz que ilumine nuestro entendimiento, tu santa palabra pueda ser clara, comprensible, que nos des oídos para oír y disposición para tomarla como la palabra que viene de ti
para nuestra bendición y edificación. Toca los corazones, Señor, de todos nosotros. Y si hay personas que están aún muertos en sus delitos y pecados, que la luz de Cristo resplandezca y que vengan a la vida. Y para tus ovejas, para tu pueblo, provee el alimento que necesitamos, porque nos humillamos delante de ti en dependencia. Suplicamos estas cosas en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Una vez más entonces, versículo 1 y 2, y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es interesante que comienzan entonces esta porción de las Escrituras que contiene la revelación de la ley moral de Dios, enfatizando en quién es Dios y qué es lo que había hecho. Yo soy Jehová tu Dios. Recordamos que Dios se reveló así a Moisés con ese nombre cuando le preguntó Moisés a Dios acerca de qué diría a los hijos de Israel, quién era. Y dice: yo soy Jehová tu Dios, el Dios todopoderoso, todo suficiente. Y este Dios, el único Dios vivo y verdadero, que se manifestó de esa manera para con su pueblo, cumpliendo los pactos y la promesa, entonces ahora había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud y lo había llevado al monte, al lugar donde él se iba a manifestar en su presencia, como meditamos en el domingo anterior. Entonces Dios está aquí identificándose a sí mismo y recordando que ellos eran esclavos que habían salido o sido sacados de la esclavitud, y por lo tanto este es el prólogo de estos mandamientos. Interesante que los mandamientos no solamente se enseñan aquí, sino que a lo largo de todo lo que vemos en el Pentateuco son repetidos, y especialmente antes de entrar en la tierra prometida o otras de las promesas del Señor cumplida. Deuteronomio capítulo 27, versículo 9 vuelve a decir lo siguiente cuando Moisés con los sacerdotes y levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Es decir, que constantemente era repetida la ley de Dios y la importancia de que así como Dios hablaba y comunicaba sus mandamientos, el propósito de eso era que sean obedecidos. Entonces, ¿cuál es el deber que Dios le exige al hombre? Obediencia. Y esta es la temática que debemos meditar a la luz de los mandamientos. No basta con escuchar la voz de Dios, sino que debemos obedecer. La obediencia es parte del honor que le debemos a Dios. El Hijo honra al Padre, dice la Escritura, y el siervo a su Señor. Y como si Dios mismo transmitiera así su palabra por boca del profeta: si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, Malaquías 1:6. Hubo un predicador puritano llamado Thomas Watson, que por allá por los años 1600 ejerció su ministerio y escribió un libro y enseñó precisamente sobre esta temática, sobre los 10 mandamientos. Y estoy tomando bastante de este libro, un libro que algunos de ustedes han leído, y si no, es recomendable hacerlo. Mucha bendición y edificación en el pueblo del Señor. Consideremos entonces estas reflexiones. La obediencia lleva en sí el alma de la religión. Obedece al Señor tu Dios guardando todos estos mandamientos y leyes que te doy hoy, así dijo Moisés. La obediencia sin el conocimiento es ciega, y el conocimiento sin obediencia es espada. Raquel, la esposa de Jacob, era hermosa en apariencia, pero siendo estéril dijo: dame hijos,
o si no muero, según nos dice Génesis 31. De la misma manera, si el conocimiento no produce hijos, la obediencia, el hijo de la obediencia, entonces ese conocimiento morirá. En 1 Samuel 15, versículo 22, vemos que la obediencia es mejor que el sacrificio. ¿Recuerdan lo que pasó con el rey Saúl? Él pensó que bastaba con ofrecer el sacrificio, pero desobedeció el mandato de Dios. Sin embargo, la reflexión de la Escritura es que es mejor obedecer que sacrificar. Dios se niega a aceptar sacrificios si estos no vienen con obediencia, y la obediencia es mucho más que algo externo. Dice al profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 22, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas en el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mandé, para que os vaya bien. Alguien podría decir aquí, pero ¿cómo es que Dios no mandó nada sobre los sacrificios? Y ciertamente en la misma ley está acerca de todos los sacrificios que debían hacerse. Pero el énfasis está aquí en que lo más importante es la obediencia en sí misma, más que los actos externos, porque aún aquellos que cumplían con los sacrificios del Señor podían no estar obedeciendo si no lo hacían con el corazón correcto. En otras palabras, sin obediencia verdadera, el sacrificio era tan solo una cáscara vacío de fruto. Entonces, el propósito por el cual Dios nos ha dado sus leyes es para que el mundo obedezca a Dios. Y como decía el predicador John Gill, la observación de estas leyes son vinculantes a toda la humanidad. Que no falta aquel que dice, esos mandamientos son para los judíos solamente. Y dice John Gill, para ser observados tanto por judíos como por gentiles. Y es el mejor y más corto compendio de moralidad que se haya entregado. Por eso cuando hablamos de la ley de Dios, hay un término abarcativo de la ley de Dios que la encontramos en todo el Antiguo Pacto, que tiene que ver con los distintos aspectos o facetas de la ley. Había leyes que tenían que ver con aspectos ceremoniales o aspectos civiles, pero hay una ley moral de Dios. Y esto que acabamos de leer, los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley, es la ley moral de Dios, expresada por Dios mismo, revelada por Dios mismo para el conocimiento y la obediencia del hombre. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Por qué un rey publica un decreto a menos que espere que se cumpla? Y si Dios es el Rey del universo y da sus mandamientos y nos lo revela en una relación de pacto con su pueblo, es para que entonces todos le obedezcamos. ¿Cuál es la regla de la obediencia? Es decir, ¿cómo medimos la obediencia? ¿Cómo determinamos qué es lo que debe ser obedecido? Y aquí debemos ser vehementes acerca de la importancia de la palabra de Dios. Es la palabra escrita de Dios. La obediencia es adecuada en tanto y en cuanto es la que requiere su palabra. Nuestra obediencia debe corresponder a la palabra de Dios, así como una copia debe ser igual al original. Si las acciones que hacemos en obediencia no son conforme a la palabra de Dios, entonces esa no es obediencia, sino una adoración de la voluntad. Y en esto debemos decir que hay numerosas religiones, credos, que fallan en seguir las tradiciones humanas o las invenciones propias de la mente humana sin que vengan esos lineamientos
de la misma palabra del Señor. Las tradiciones católicas romanas no tienen el fundamento en la palabra de Dios, en muchos casos, y es como lo dice el profeta Isaías: ¿quién pidió esto de tu mano? Recuerden ustedes, el apóstol Pablo condena a aquellos que hacían culto a los ángeles y que decían que tenía como una apariencia de humildad, pero se entremetían en cosas que no habían visto ni habían entendido. Dice Colosenses capítulo 2. Había judíos poderosos que decían que ellos, para poder llegar a Dios, necesitaban ofrecer un culto a los ángeles y tenían una apariencia de humildad. Pero todo esto es rechazado por parte del apóstol. Podríamos pensar hoy en día en cuántas religiones o credos tienen ideas propias que pueden tener apariencia de humildad, pero sin embargo no vienen de la misma palabra de Dios. Los católicos romanos, por ejemplo, creen en la intercesión de los santos y le oran a los santos y le piden a los santos. Literalmente están orando a muertos y pensando de que ellos van a interceder por ellos ante Dios. Esto no es algo que brota de la misma palabra de Dios, sino conforme a la invención humana, y debe ser rechazado como algo abominable. Así también cualquier creencia de cualquier religión que quiere incluir en la palabra de Dios o tomar con el mismo valor o la misma autoridad que la palabra de Dios cosas que no están allí expresas. Consideremos entonces cuáles son los aspectos de nuestra obediencia que la hacen aceptable a Dios. Y vamos a meditar entonces en este punto en 6 aspectos acerca de nuestra obediencia que la hacen aceptable a Dios. El primer punto es que esta obediencia debe ser libre y alegre. Debe ser voluntaria y no forzada. Isaías 1:19: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Tiene que ser algo voluntario. Aunque servimos a Dios con debilidad, debe ser de buena voluntad, porque a Dios le agrada ver a sus siervos realizar alegremente su trabajo. Según la ley, Dios requería de algunas ofrendas que eran voluntarias, es decir, esas ofrendas voluntarias eran agradables a Dios. Por ejemplo, en la fiesta de las semanas se pedía una ofrenda voluntaria. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces Dios apela a la voluntad del hombre para que éste le adore, y eso es un acto de obediencia. Los fariseos obedecían a Dios, pero de mala gana y en contra a su voluntad muchas veces. Hacían el bien, pero no con la actitud correcta. La alegría, en cambio, acompañada de esa buena voluntad, demuestra que hay un amor en ese deber. Y el amor es a nuestros deberes lo que el sol es a los frutos de un árbol. Los suaviza, los hace madurar, les da un mejor sabor. En segundo lugar, la obediencia debe ser devota y ferviente. En Romanos 12:11 dice: fervientes en espíritu. Como un agua que está hirviendo, así el corazón debe hervir con cálidos afectos hacia Dios en el servicio y en la devoción. Los ángeles gloriosos arden en fervor. Los serafines que están en la presencia del Señor están entregados a servirle y adorarle. Difícilmente pensaríamos en uno de esos ángeles allí frente a la presencia del Señor como alguien que está frío y débil en su templo. Dice este
predicador Thomas Watson, la obediencia sin fervor es como un sacrificio sin fuego. ¿Por qué nuestra obediencia no debería ser dinámica y ferviente? Dios merece la flor y la fuerza de nuestros afectos. Se dice que un emperador llamado Domiciano no quería que su estatua estuviera tallada en madera o en hierro, sino que fuese de oro. Él quería lo mejor para sí. Y los afectos entusiastas hacen que nuestros deberes sean como de oro. El fervor es lo que hace que esa obediencia sea aceptable. Y aquí debemos pensar, hermanos, ¿cuántas veces hemos hecho las cosas simplemente por cumplir y no con el fervor y la actitud correcta? Elías es un buen ejemplo que nos confronta. Dice que era un hombre ferviente en espíritu. Su oración abrió y cerró el cielo. Oró de nuevo y cayó fuego sobre sus enemigos. La oración de Elías hizo bajar fuego del cielo, porque siendo ferviente, llevó primero el fuego al cielo. En tercer lugar, la obediencia debe ser amplia. Debe alcanzar todos los mandatos del Señor. El Salmo 119 dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Todos los mandatos de Dios exigen el mismo esfuerzo. Hay un sello de la autoridad divina sobre todos los mandamientos del Señor. Si obedezco un precepto porque Dios lo manda, entonces estoy reconociendo que debo obedecerlo a todos. Una vez más, la frase de Watson: la verdadera obediencia atraviesa todos los deberes de la religión cristiana, así como la sangre corre por todas las venas. Un buen cristiano hace que la piedad del Evangelio y la equidad moral se unan. Algunas personas descubren en esto su propia falta de sinceridad, porque obedecerán a Dios en algunas cosas que son más fáciles y podrán elevar su reputación en esas cosas que los dejan bien ante los demás, pero otras cosas dejarán sin hacer. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo al joven rico, que había obedecido muchas cosas? Una cosa te falta. Herodes escuchaba a Juan el Bautista de buena voluntad, pero sin embargo no quería abandonar su incesto. Algunos orarán, pero no darán de sus recursos para el necesitado. Otros darán de sus recursos a los necesitados, pero no orarán. Con frecuencia hay alguna carencia en la obediencia que todos damos a Dios, y esto nos expone ante la ley de Dios. Como decía también el Señor Jesús en relación con los fariseos: diezman la menta, el eneldo y el comino, y han descuidado las disposiciones más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay un animal que se llama el tejón y que tiene las patas de adelante largas y las de atrás cortas. Y es interesante que Watson utiliza esta ilustración para decir que así muchos simuladores quedan más cortos en algunas responsabilidades que en otras. A Dios no le gustan los siervos parciales, que hacen que una parte del trabajo sea visible y agradable, pero dejan otras partes sin hacer. Generalmente, en los trabajos, en las tareas, siempre hay algo difícil de hacer. Y cuando hay alguien que es delegado en una tarea, si hay alguien que, digamos, ya la ha hecho, un supervisor, ya sabe dónde ir a revisar qué es lo difícil de hacer. Bueno, así, cada uno de nosotros en nuestro rendimiento, en nuestra obediencia al Señor, tenemos áreas o debilidades, algo que es difícil de hacer. Y Dios, quien mira desde los cielos, sabe cuáles son las cosas que dejamos sin cumplir. En cuarto lugar, la obediencia debe ser sincera.
Debemos aspirar a la gloria de Dios en todo. En la religión cristiana este es el propósito principal, como lo hemos aprendido también en el catecismo. El propósito de nuestra obediencia no debe ser calmar nuestras conciencias o ganar el aplauso de las personas, ni tampoco tener éxito frente a los hombres. Nuestro propósito y el propósito principal es darle a Dios gloria. Como dice 1 Corintios 10:31, que debemos hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Muchas buenas recompensas se han perdido aquellos que hicieron las cosas solamente para agradar a los que le veían. Jesús habló mucho de ellos, de aquellos que tocaban trompeta cuando daban limosna, que querían la gloria de los hombres. Jehú hizo bien en destruir a los adoradores de Baal y Dios lo elogió por ello. Pero debido a que sus motivos no eran los motivos correctos, entonces luego Dios hizo hacerle entender que lo que él había hecho era un asesinato y merecía castigo. En Oseas 1:4 dice: yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Miremos entonces el motor, el motivo, el propósito en nuestra obediencia. Es posible que la acción sea correcta y que se cumpla, pero el corazón no es el correcto ante los ojos de Dios. El rey Amasías hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no de todo corazón, como dice segunda de Crónicas 25:2. Y aunque un hijo de Dios siempre va a quedar corto en algunas de las exigencias de la ley de Dios, lo que debemos chequear constantemente es que nuestro propósito y motivación es correcto. Queremos darle la gloria de Dios, porque si obedecemos un mandamiento, pero nuestra motivación es incorrecta, aún en esa obediencia hay desobediencia. O sea, esa obediencia es distorsionada, deviene en desobediencia. En quinto lugar, la obediencia debe ser en y por Cristo. Y ese es un punto sumamente importante. Como meditamos en el sermón anterior, nosotros estamos en Cristo. Y cuando decimos nosotros, a la luz de lo que nos enseña Efesios, es el pueblo escogido de Dios, aquellos que Dios ha predestinado, aquellos que se han arrepentido de sus pecados, han creído en la obra de Cristo. Entonces, fuimos hechos aceptos en el amado. En Cristo Jesús tenemos redención. Entonces, no es en nuestra obediencia en sí mismo los méritos, sino en los méritos de Cristo que nuestra obediencia es acepta a Dios. En cada parte de la adoración debemos llevar o elevar a Cristo hacia Dios en los brazos de la fe. A menos que sirvamos a Dios de esta manera y con la esperanza y la confianza en los méritos de Cristo, no podremos agradarle. Más bien le podremos provocar, porque no hay nada más repugnante ante los ojos de un Dios que dio a su Hijo amado que aquel que llega para presentarse a Dios en su propia justicia y rechaza la obra de Cristo. Recordamos lo que pasó con el rey Usías cuando intentó ofrecer incienso sin sacerdote, según lo relata en 2 de Crónicas 26:10. Dios se enojó con él y lo hirió con lepra. No podemos llegar ante Dios sin un mediador. Por eso necesitamos a Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. De la misma manera, cuando no venimos a Dios en y por los méritos de Cristo, nosotros estaríamos ofreciendo un incienso sin sacerdote y no podríamos esperar otra cosa que una reprimenda de Dios. En sexto lugar, la obediencia debe ser constante.
Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo, dice el Salmo 106:3. La verdadera obediencia no es como la piel de la cara, que cuando uno se pone, le da vergüenza o se enoja, cambia el color. Más bien es como el fuego en el altar del sacrificio que siempre estaba encendido. La obediencia de aquellos que están dominados por la apariencia es una obediencia temporal. Es como un trabajo que se hace sobre alguna escultura, pero se cubren las imperfecciones con yeso. Tan pronto cae el agua y esas imperfecciones serán vistas nuevamente. Aunque nos enfrentemos a la aflicción, nuestra obediencia debe continuar. El justo se mantendrá en su camino, dice el libro de Job, capítulo 17:9. Hemos prometido ser fieles al Señor cuando hemos venido a la salvación. Hemos prometido renunciar a las cosas de este mundo, a la vanidad, a la necedad. Hemos sido conscientes de que seguir a Cristo implicaba luchar bajo su bandera hasta el último aliento de nuestras vidas, hasta hemos jurado lealtad hasta la muerte. De la misma manera, también somos recordados por los medios de gracia, por las ordenanzas del Señor, por el bautismo, por la cena del Señor, que hay un compromiso que tenemos con nuestro Dios. En el bautismo, como vimos hace poco, se empieza manifestando ese compromiso públicamente. Pero también en cada cena del Señor estamos renovando ese compromiso de que seremos fieles al Señor, de que seremos obedientes a Él y de que lo haremos con constancia. Por tanto, debemos imitar a Cristo, quien se hizo obediente hasta la muerte. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Watson, la corona está puesta sobre la cabeza de la perseverancia. En Apocalipsis dice, al que venciere y al que guardare mis obras hasta el fin, le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2, 26 y 28. Esto condena entonces a quienes viven en contradicción. Por un lado, dicen creer y seguir a Dios, pero por el otro lado, se despojan de la obediencia. Cuando el profeta Jeremías tenía su ministerio difícil entre un pueblo rebelde, escuchó las siguientes palabras. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Dios instruye a los hombres a orar en su familia, pero ellos viven en total abandono de ello. Esto era lo que pasaba en un pueblo rebelde e idólatra. Dios ordena santificar el día del Señor, el día de reposo, pero ellos vivían entregados a sus placeres. Dios dice que se abstengan del pecado, y no solo eso, aún de la apariencia del pecado. Pero muchos ni siquiera se abstienen del acto del pecado. Viven en el acto de la venganza, en el acto de la impureza, y muchos demuestran el desprecio que tienen por Dios. De acuerdo a lo que dice 1 Samuel capítulo 15, es rebelión. Y la rebelión es un pecado muy serio. Un pecado tan serio que lo equipara con el pecado de la hechicería o de la brujería. Pensemos entonces a la luz de estas 6 consideraciones que tuvimos de la obediencia, para que sea nuestra obediencia agradable a Dios, y voy a repetirlas, debe ser libre y alegre, debe ser devota y ferviente, debe ser amplia,
debe ser sincera, debe ser en y por Cristo, debe ser constante. Consideremos entonces, estimados amigos y hermanos, ¿por qué mucha gente no obedece a Dios? ¿Por qué muchos conocen el deber, pero no lo cumplen? Y aquí vamos a pensar en dos causas básicas. La primera es que no obedecen a Dios por falta de fe. El profeta Isaías decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si las personas realmente creyeran lo que oyen de la palabra de Dios, entonces la visión y el entendimiento que tendrían tanto de Dios como de sí mismo como del mundo sería diferente. Si la gente creyera que el pecado es tan amargo y que el infierno es tan terrible, entonces cambiaría su forma de vivir. Si creyeran que efectivamente hay una recompensa grande para los justos y para los que andan en piedad, una gran ganancia, ¿no intentarían buscarla? Pero muchos incrédulos son incrédulos precisamente porque no están convencidos de estas cosas. Por lo tanto, esa misma incredulidad los mantiene en desobediencia. Se puede decir que es la obra maestra de Satanás en su estrategia en este mundo y todas sus redes y maquinaciones de maldad, mantener a las personas en un estado de incredulidad. Porque si él puede impedir, en primer lugar, que escuchen la verdad, pero en segundo lugar, que si la escuchan, entonces no la crean, entonces él estará teniendo, en cierto modo, victoria sobre esas personas. Pero gracias damos a Cristo porque Él es victorioso. Y aunque las personas estén en esclavitud de sus pecados y aunque estén cegados sus ojos por el maligno, cuando por la gracia del Señor y en su soberanía Él quiere salvar a alguien, le salva y la luz del Evangelio resplandece. En segundo lugar, muchos no obedecen a Dios por falta de abnegación, o en otras palabras, falta de arrepentimiento. No solo falta de fe, también falta de arrepentimiento, o una clara comprensión y práctica de ese arrepentimiento. Así como creemos que la fe es un don de Dios, también el arrepentimiento lo es una gracia de Dios. Sin embargo, es una experiencia que debe ser vivida por cada persona. Dios no va a tener fe en usted, usted debe tener fe en Dios. Dios no se va a arrepentir por usted, usted debe arrepentirse de sus pecados. Dios ordena una cosa y las concupiscencias y los malos deseos de nuestro corazón quieren que hagamos otra. Muchos preferirán morir antes que negarse a sus deseos. Y si no se puede negar la lujuria, la codicia, el egoísmo, entonces dirán, no voy a obedecer a Dios. Muchos van a elegir el pecado. Entonces hay una falta de negarse a sí mismo. Y esto es algo que el mismo Señor expresó. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Podemos entonces decir que la aplicación general de estas consideraciones es la obediencia a Dios. A la luz de la revelación de la ley de Dios, Dios le habla al pueblo recordándoles que Él, quien es el Dios verdadero, Jehová, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los había sacado de la tierra de Egipto, los había sacado de la esclavitud y le transmite sus leyes. Por eso es tan importante que consideremos antes de estudiar con diligencia cada uno de esos mandamientos la importancia de la obediencia. ¿Cuál es la aplicación general?
obedecer la voz de Dios. Y dice Watson, esta es la belleza de un cristiano, cuando un cristiano obedece a Dios. Consideremos algunos incentivos. La obediencia nos hace preciosos para Dios. Lo habíamos leído la semana pasada. En Éxodo 19:5, tú serás mi porción, mi tesoro, la niña de mis ojos. Leámoslo como dice aquí. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Piense por un momento, ¿qué pierde usted con obedecer a Dios? No se pierde nada con obedecer a Dios. Obedecer la voluntad de Dios es la mejor manera de tener nuestra buena voluntad. ¿Queremos una bendición en nuestra situación en la vida? Obedezcamos a Dios. Vean lo que dice Deuteronomios capítulo 28, 1-5. Leo para ustedes. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti de todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. En otras palabras, si alguien quería bendición sobre su propia vida, si este pueblo que estaba allí en el desierto quería ver la bendición sobre su vida y su nación, lo que ellos debían hacer era obedecer a Dios. Y esto es un principio de la Escritura, la obediencia trae bendición. Obedecer a Dios es la mejor manera de prosperar en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Pero no solamente pensemos en las cuestiones de la vida física y terrenal. Queremos bendición sobre nuestras almas. Queremos bendición en nuestro interior. Obedezcamos también entonces a Dios. El profeta Jeremías dice en capítulo 7, versículo 23, escucha mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo el camino que os mande para que os vaya bien. Dios envió su Espíritu, que es nuestra guía, que es quien obra en nosotros santificándonos, quien es nuestro consolador, como cantamos hoy en el himno. Cristo vino a ser el autor de eterna salvación de todos los que le obedecen, según dice Hebreos 5:9. Por lo tanto, estimados hermanos, mientras nosotros agradamos a Dios con nuestra obediencia, Él también nos agrada a nosotros en derramar bendiciones, en compartirnos de toda su bondad y de su misericordia. Mientras le damos a Él en lo que nos corresponde, en nuestro deber, Él nos da más y más de su misericordia y de su gracia. No perdemos nada con obedecer a Dios, al contrario, ganamos. El hijo obediente tiene la herencia determinada. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Veamos por un momento entonces la contracara de la obediencia. Consideremos los peligros de la desobediencia, porque nadie va a quedar parcial frente a esto. Nadie va a quedar en el medio sin definirse entre obedecer y no obedecer. No hay un punto neutral. La desobediencia es un pecado terrible. Recordemos que fue el primer pecado en el huerto. Y por causa de ese pecado, Adán y Eva fueron quitados de ese lugar que era un paraíso. No podemos sobrevivir a Dios desafiándolo. Dice la Escritura, ¿provocaremos a celo al Señor?
¿somos más fuertes que Él? Él es el Dios Todopoderoso, que puede mandar legiones de ángeles. Si no tenemos fuerza para resistirle, entonces es irracional desobedecerle. Es irracional porque va en contra de la ley y de la equidad. Pensemos que recibimos de Dios constantemente todos los medios para nuestra subsistencia. En Él nos movemos, vivimos y somos, dice Hechos 17:28. ¿No es correcto que puesto que vivimos en Él, que también vivamos para Él? Dado que Él nos da la provisión, la vida, el aliento y mantiene todos nuestros signos vitales, ¿no deberíamos darle nosotros nuestra lealtad? La desobediencia es un pecado destructivo. El Señor Jesús será revelado desde el cielo con los ángeles de su poder, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen a nuestro Señor Jesucristo. La desobediencia es un pecado destructivo. Aquel que se niega a obedecer a Dios y a su voluntad, ciertamente en algún momento va a obedecer a su voluntad cuando Dios le castigue. Y dice Watson nuevamente, mientras que el pecador piensa en soltar el nudo de la desobediencia, retuerce con su mano el cordón de su propia condenación y perece sin excusa. El siervo que no conocía la voluntad de su Señor y no se preparó, el siervo que conocía la voluntad de su Señor y no se preparó ni actuó conforme a esa voluntad, recibirá muchos azotes, dice Lucas 12. Y Dios dirá, ¿por qué no obedeciste? Sabías cómo hacer el bien, pero no lo hiciste. Tu sangre cae sobre tu cabeza. Dijimos entonces que la primera aplicación era muy básica, muy sencilla, es obedecer a Dios, muy general. Pero cada uno podrá también considerar dentro de esa aplicación general cuál es la más específica para su necesidad espiritual. Pero consideremos la segunda aplicación, es meditar en los beneficios de la obediencia. Cuando pensamos en los mandamientos de Dios, debemos entender que los mandamientos de Dios son beneficiosos para nuestra vida. Como dice la Escritura, no son gravosos. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Es interesante cómo lo plantea Watson. Dice, es más fácil obedecer los mandamientos de Dios que los mandamientos del pecado. Los mandamientos del pecado sí que son gravosos. ¿Cómo se cansa y se satura aquel que está bajo el poder de cualquier lujuria? ¿Qué peligros corre, incluso hasta el punto de poner en peligro su salud y su alma cuando trata de satisfacer sus propios deseos contrarios a la voluntad de Dios? ¿No son más fáciles de obedecer los mandamientos de Dios que con sus consecuencias o efectos el pecado? Decía Juan Crisóstomo, la virtud es más fácil que el vicio, la templanza es mejor que la pesada, es menos pesada que la embriaguez. Algunos han ido con menos dificultad al cielo que otros al infierno. Dios no ordena nada excepto aquello que es beneficioso. Por eso el mundo y nuestra débil carne y nuestro enemigo de las almas intenta distorsionar nuestra percepción de la realidad, porque lo que nuestra carne quiere creer o lo que el mundo quiere hacernos pensar es que los mandamientos de Dios son para gente aburrida, para gente que no es feliz, para gente que está amargada,
y que Dios te quiere limitar en todas las expresiones que son beneficiosas para tu vida. Y eso es todo lo opuesto a la realidad. Dios no ordena nada excepto lo que es beneficioso. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios de todo corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que te vaya bien. Por lo tanto, obedecer a Dios no debemos verlo tan solamente como un deber, sino más bien como un privilegio. Sus órdenes vienen juntamente con la bendición. Él nos ordena que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque Él quiere que nuestros pecados sean perdonados. ¿Y no es eso una bendición para el pecador? Él dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Qué está dando Dios? Refrigerio al alma, refrigerio al pecador. ¿Puede ver allá, Hernán? Hay una persona. Él nos ordena creer. ¿Por qué? Para que seamos salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hay amor en cada mandato del Señor. Es como si un rey le ordenara a su súbdito que cavara una mina de oro y luego le dejara quedarse con el oro. Consideremos entonces, queridos hermanos y amigos, que detrás de esto es necesario una súplica sincera. Imploremos la ayuda del Espíritu Santo para que podamos obedecer al Señor, porque solamente por la obra del Espíritu Santo podemos vivir por fe la vida de Cristo y andar conforme a los mandamientos. Solamente por la obra del Espíritu Santo la obediencia será fácil y placentera. Así como un imán atrae el hierro y ese hierro por la fuerza de ese imán se ve atraído y se mueve, así también el Espíritu de Dios da vida y atrae el corazón para que vaya en obediencia hacia Cristo. Cuando sopla el viento del Espíritu, por más pesado que sea el barco que está en el mar, empezará a avanzar, irá en la dirección que desea. Consideremos, hermanos, la bendición que hay en las promesas de la palabra de Dios y utilicémosla como un recurso en oración. Si el Señor dijo que en el nuevo pacto pondré mi espíritu dentro de ti y te haré andar en mis estatutos, ¿no es eso una promesa para el creyente de la cual podemos aferrarnos? Y si estamos batallando contra el pecado, no podemos ir al Señor en oración y decir: Señor, esta es tu promesa del nuevo pacto. Pondrías tu espíritu en mí, tu espíritu en mí me hará andar en tus estatutos. Que el Señor entonces aliente nuestro espíritu y nuestro corazón a andar en sus mandamientos. Hemos pensado, queridos hermanos y amigos, en la importancia de la obediencia. Podríamos continuar con este estudio y meternos en cada uno de estos mandamientos como vamos a hacer, pero si no tenemos en claro que la razón por la cual vamos a llenar nuestra mente de conocimiento es para que efectivamente obedezcamos a Dios, entonces todo ese conocimiento luego va a obrar en nuestra contra, porque vamos a estar frente al Dios justo que nos ha de juzgar
Y Él va a sacar en cuenta que habíamos sido instruidos y que le conocíamos, pero no quisimos obedecer. El Señor tenga misericordia de todos nosotros.